Vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Versículo 16, léalo en voz fuerte conmigo cuando esté ahí, diga amén. Dice la Escritura, sobre todo, léalo conmigo, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y diga en voz fuerte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Repítalo una vez más. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre Celestial, oramos para que hoy hables a nuestras vidas de una forma preciosa a través de tu palabra. Señor, que traigas dirección a nosotros, háblanos y fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En sus notas, saque su libreta de apuntes, escriba espada. Recuerde que siempre cuando vengas a la iglesia es importante que escribas, que tomes apuntes, porque la memoria es fútil, quiere decir que se le olvida. ¿No le ha pasado? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Sí le ha pasado? Lo tengo en la punta. Una vez alguien me dijo, lo tengo en la punta de la lengua. Y yo, pero no le veo nada. Decía, lo tengo aquí. Pues dígalo. ¿Qué pasa? La memoria nos traiciona muchas veces. Así que es importante escribir. Tome este título y diga espada. Espada. El apóstol Pablo hace la presentación de una armadura basado en un soldado romano que ve. La pregunta es, ¿por qué el apóstol usa un soldado romano y no usa otro soldado? Resulta que uno de los imperios que logró desarrollar el arte de la guerra fue el Imperio Romano. El Imperio Romano logró generar orden a la hora de pelear. Antes los ejércitos se juntaban y todos salían corriendo desmandados a pelear, y eso era una revuelta que no se entendía. No sabía que alguien ganó porque era el último que quedaba vivo, pero el resto en el campo de batalla era un desorden. Pero entonces los romanos dijeron, no, nosotros vamos a organizar el ejército por escuadrones, por legiones, y entonces al organizar el ejército no importa que vengan muchos, igual mientras estemos disciplinados podremos vencer. Y así pasó. Muchas veces el Imperio Romano con menos hombres venció a ejércitos más grandes. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron el arte de la guerra. Por eso Pablo, cuando ve al soldado romano, entiende que si un cristiano necesitara una protección, podría compararse a la forma en la que está vestido el soldado romano. ¿Sí? Y entonces ahí empieza a hablar de todos los elementos. Entonces dice, el soldado necesita vestirse, ¿sí? Ponerse el cinturón de la verdad, necesita ponerse la coraza de justicia, necesita ponerse el calzado del apresto del evangelio de la paz, necesita tomar el escudo de la fe, necesita ponerse el yelmo de la salvación, y para lo último deja la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada romana tenía una particularidad. Cuando usted pone espada en Google, le aparecen espadas, por lo general siempre son muy grandes, ¿no? Las del medioevo, que eran unas espadotas grandotas. Pero la espada romana medía de 40 a 50 centímetros, no era muy larga. Pero tenía una particularidad de esa espada, y es que era una espada de doble filo. ¿Qué es una espada de doble filo? Los cuchillos que usted tiene en su casa son de un solo filo. Por un solo lado cortan. Por el otro lado no cortan porque de pronto es peligroso. En cambio, una espada de doble filo, como era la espada romana, cortaba por abajo y por arriba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No se usaba la espada de esta forma. Voy a pegarle así. No. El ejercicio que entrenaban los soldados romanos era chuzar. ¿Sí? ¿Era qué? Chuzar. ¿Por qué? Hay una particularidad de la forma en la que los romanos conciben la batalla. Si tú le cortas a alguien una mano, bueno, algo le pueden hacer
y sigue vivo el soldado. Pero en cambio, si tú le generas una herida en alguna parte vital del cuerpo, en esa época no existía la ambulancia, no existía la curación que existe hoy en día, por ende, el que una espada o un soldado recibiera un chuzón era sencillamente muerto. Eso era el pensamiento del ejército romano. Por eso la espada que ellos desarrollaron, que usted puede ver acá, es una espada de doble filo. ¿Para qué? Para chuzar. Y esta espada y el combate que pensaban los romanos no era un combate a larga distancia, sino un combate uno a uno. Entonces, con una espada muy larga que usted tenga que, mejor dicho, hacer un recorrido para sacar, es difícil, pero en cambio es cortica y entra. Este era el ejercicio que hacían, sacaba la espada adentro y ya, de una. Movía el escudo y otra vez. Entonces, la espada es el elemento de ataque de todo el escudo, de toda la armadura. El escudo nos protege. Con los pies, pues usted no puede pelear a punta de dar puntillazos o patadas. Entonces tiene la espada que le permite enfrentarse y generar daño al enemigo. La espada corta, doble filo, corta en ambos lados, lo cual nos habla de ser versátil para la batalla. Y aquí hay un elemento que se nos aproxima a nosotros. Pablo entiende que nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios que es como una espada. ¿Por qué? Dice en el Nuevo Testamento, dice que es pues la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense cómo es esa espada. Es como una espada que no solo te chuza, sino que va hasta adentro. ¿Sabe qué son los tuétanos? Lo que está por dentro de sus huesos. Hasta allá llega la palabra, hasta allá llega la espada del Espíritu. Entonces, ¿por qué es importante la espada? Porque la palabra del Señor confronta tanto al creyente como al enemigo. Por eso dice de doble filo. ¿Confronta a quién? Nos confronta a nosotros, pero también a nuestro adversario lo confronta. Aquel que te ataca para debilitarte, aquel que te ataca para hacer que tú vuelvas atrás, también necesita ser confrontado. Y cuando usamos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios al usarla me confronta a mí, pero también desvela y avergüenza al diablo. Y eso es importante que tú lo entiendas. Por eso hay una insistencia puntual en que aprendamos la palabra del Señor, en que sepamos la palabra del Señor, en que memoricemos la palabra del Señor. Porque la palabra es ese espejo donde me confronto, pero también a mi enemigo lo desvela, lo muestra con tal cual es. Pero cuando no conozco la palabra, entonces soy esclavo de las mentiras. Entonces el enemigo se me presenta como un gigante y yo digo, oiga, sí, es muy grande, no puedo vencerlo, no puedo ir contra él porque es demasiado grande. El arma ofensiva principal es la palabra de Dios. Es la única pieza ofensiva en la armadura. No solo defendemos nuestra posición, no solo estamos llamados a estar firmes, sino hay momentos en los cuales hay que mover el escudo y atacar al enemigo. Hay momentos en la vida en los que necesitas mover el escudo y apuñalarlo y decirle, eso no es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo venció Jesús la tentación? El Señor siendo todopoderoso, el Señor teniendo a la orden de Él todo lo que quisiera, no le dice al diablo, ángeles vengan y destrúyenlo. ¿Eso hizo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús frente a la tentación? Jesús le dijo, eche para afuera que yo soy más grande que usted. No, quiero que usted pueda analizar y pensar conmigo lo siguiente. Frente a la tentación, el diablo le dice a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan.
La respuesta de Jesús es usando la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué sucede con el enemigo? Es rechazado. Si Jesús no conoce la palabra, no puede vencer la tentación. Mi hermano, si no conoces la palabra, no puedes vencer. Y usted se pregunta, pero ¿por qué yo siempre caigo con la misma piedra? ¿Por qué las cosas no me funcionan? ¿Es que yo soy muy débil? No. ¿Es que a mí no me funcionan las cosas? No, no es que no te funcionen las cosas, es que no sabes la palabra. Y dice popularmente un dicho: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Mira, hay gente que se sabe la palabra al revés. Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Una vez una persona me dijo con tal seguridad que yo casi le creo. Me dijo: es que usted no ha escuchado en la palabra de Dios. Y yo dije: yo soy cristiano, yo debo saberlo. No ha escuchado en la palabra de Dios cuando dice: ayúdate que yo te ayudaré. Yo me quedé viéndolo como: ¿qué? Repita. ¿Qué es lo que dice? Ayúdate que yo casi digo: oiga, hermano, venga, cuénteme dónde está ese evangelio porque no lo he escuchado. Y mire que muchas veces el enemigo hace así, se inventa un poconón de cosas, se las dice a usted y usted dice: oiga, sí, ¿no? Tiene como razón. Ay, vea pues, una nueva revelación. Acá conmigo así. No. No, mi hermano. Porque seguimos cayendo y seguimos perdiendo. El enemigo tienta a Jesús. Después le dice: si eres hijo de Dios, lánzate. Imagínese, el diablo es atrevido. Le dice: si eres hijo de Dios. ¿Usted no ha escuchado cuando el enemigo usa personas y cosas para decirle también lo mismo? Si usted es cristiano. Ay, no que usted es cristiano. No, si usted es santo. ¿Se ha escuchado esas palabras? Y entonces el enemigo le dice eso a Jesús y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Poderoso. Y esa respuesta de Jesús provoca que el enemigo no pueda responder, queda sin argumentos. El argumento de él es hacerte dudar. Si eres hijo de Dios. Y la respuesta del Señor es: no tentarás al Señor tu Dios. ¡Pum! ¿Usted ha visto cuando alguien que está diciendo una mentira queda descubierto? ¿Sí? ¿Cómo actúa? Cuando usted le derriba el argumento a alguien, ¿sí? Que tiene un argumento ahí que no sabe de dónde coger. ¿Sí? ¿Sí los ha visto? Así quedó el enemigo. El enemigo viene a decirle a Jesús: si tú eres hijo de Dios, lánzate, porque lo tiene en el pináculo del templo y le ha dicho: a sus ángeles el Señor mandará cerca de ti que te guarden. ¿Le han aparecido últimamente negocios muy buenos? Si usted es hijo de Dios, haga ese negocio, que eso es bueno. ¿Sí le han aparecido esas propuestas? Láncese. Ahí el Dios lo va a guardar. ¿Y usted qué dice? Ay, oiga, sí, cierto, el Señor me guarda en todo. Y a veces malinterpretamos la escritura, usamos mal la escritura, las cosas no salen bien y venimos a decirle al Señor: pero no que usted está conmigo, pero no que usted puede conmigo. Pero estamos errando nosotros en el conocimiento de la palabra del Señor. El enemigo le dice a Jesús: te daré todo si me adoras. El enemigo no está dispuesto a quedar avergonzado y usa la tercera tentación para decirle a Jesús: le doy todo, adóreme un poquito. El enemigo no necesita que usted se arrodille así y diga: ay, sí, usted es el más grande. No, él necesita un poquitico. Con que una vez mires algo, no más una miradita, con que una vez nomás lo piense, eso es un poquitico nomás. Porque él sabe que usted le da un poquitico, mi hermano, y empieza como la gota que no se agota. ¿Cómo se quebranta una roca? Mire, haga esto: ponga una roca y póngale un gotero que todos los días le cae
le caiga un agua en el mismo punto. Llega un momento en el que la gran roca se va a quebrantar. El enemigo no necesita insistirte, sino de a poquito. Todos los días te insiste. Todos los días viene y te corre un poquito. Camine, no sea necio. Ay, no quiero ir. Bueno, camine un poquito. Eso no pasa nada. Ay, no. No, porque hoy soy fuerte. No. Ay, eso no pasa nada, un poquitico. Y el enemigo es tan astuto y tan bonito que poco a poco, cuando usted se da cuenta, mire ya dónde va. ¿Sí ve? Y usted dice, ay, ¿cómo resulté metido en esas cosas? Ay, ¿cómo resulté yo por allá fallándole si yo soy lo mejor, más cristiano que no hay nadie? ¿Cómo es que resulté por allá entre sábanas en cosas? Ay, no, es que el diablo, no, es que mire ya dónde va. ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿cierto? Y si ve que yo les voy echando aquí, les voy hablando y les voy moviendo y poco a poco, ¿usted no se da cuenta? ¿Qué dice el Señor frente a la tentación del enemigo? Con firmeza le responde y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es eso? ¡Pum! De una, para afuera, largo, váyase de aquí. ¿Qué dice la Escritura? Dice que entonces, después de esa tentación, el enemigo se fue y lo dejó. Entonces, ¿es importante o no la palabra? Es importante, pero aquí hay algo que tenemos que también entender. Cuando Pablo nos habla y nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces tenemos que entender algo que pasa con la palabra de Dios. Jesús usó la palabra y la palabra escrita se conoce como el rema. El logos. La palabra escrita es el logos. Y el logos debe convertirse para nosotros en un rema, que es la palabra específica aplicada de Dios para mi vida. Para que eso acontezca en nuestras vidas, para que eso acontezca en nosotros, es necesario que el cristiano practique el uso de la palabra todos los días. ¿Cuántas veces? Entonces, hay un proceso que tenemos que entender de la Escritura. Son tres cosas importantes. Primero, cuando tú lees la Escritura ilumina tu vida. ¿Listo? Dice la palabra del Señor, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Tenemos que crecer en algo, y es que muchas veces pensamos, es que estudié la palabra y Dios me reveló. No es correcto decir eso. Lo correcto es, he sido iluminado, no de Illuminati, de esas cosas, no, sino iluminado es que puedo entender con claridad lo que estaba ahí. La palabra ha estado ahí. La Escritura está frente a tus ojos. ¿No le ha pasado que a veces los papás envían a los hijos, mi hijo, tráigame las llaves que las dejé en tal lado? Y usted como hijo va. Y usted da vueltas por todo lado. Usted dice, no está. Vaya que las dejé en tal lado, dice su papá o su mamá. Y usted va y busca. ¿Y cuántos se ganaron el jalón de la oreja que vio? Mírelas aquí. Las tenía él frente a los ojos. Muchas veces nos pasa eso. La palabra está frente a nosotros, pero hay una lucha espiritual que quiere que tú no entiendas lo que estás leyendo, que no recibas esa luz que es la palabra de Dios para tu vida. Por eso es tan importante la oración, pero también es importante leer la palabra del Señor con el compromiso de aprenderla, de memorizarla, de tomarla como esa espada que necesito. Porque tal vez esta semana voy a enfrentarme a la depresión y pienso que simplemente le voy a decir, fuera, eche la depresión de aquí. Hay pensamientos que no salen simplemente con decir cosas. Necesitas afirmar en ti la palabra del Señor. ¿Usted no puede dormir en las noches? ¿Qué le sirve para dormir en las noches? ¿Cuántos dicen que la valeriana? Amén.
Bueno, ya vamos cambiando, ¿cierto? Yo sé que a usted antes le pasaba igual que a mí, me dolía la cabeza y yo, ¿qué es lo primero que uno piensa? El Dolex, ¿dónde lo dejé? Un día tuve que ser confrontado y entender que sí, bueno, puedo usar el Dolex, pero no, que la palabra de Dios dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué le sirve a usted para dormir? La palabra. ¿Dónde está la palabra? No lo diga, sino dé la cita. ¿Dónde está la palabra? ¿Salmos qué? Salmos 4:8. ¿Qué dice? En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero si usted no lo sabe, si usted no sabe la palabra, ¿cómo va a enfrentar eso? Si usted no conoce, si no nos abrimos a que la palabra de Dios sea esa luz que nos ilumina, entonces la iluminación es que se toma en logos, que es la palabra escrita, y entonces la palabra se hace vida. Sale de estas páginas y yo la entiendo y ahora se vuelve en una palabra rema. Y entonces yo entiendo que puedo tener preocupaciones, tengo que mañana pagar muchas cosas, pero bueno, el Señor mañana proveerá. Voy a descansar porque entre más me preocupe, no, voy a aplicar la palabra, en paz, voy a acostarme en paz. Entonces entiendo que si peleé con alguien voy a decirle, venga, arreglemos las cosas porque es que yo quiero dormir hoy. Sí, eso es que en paz me acostaré. Que si discutí con alguien, que si le eché la abuelita a alguien por el celular, entonces voy a enviarle un mensaje, le voy a decir, discúlpeme, es que se me salió por ahí una cosita, me perdona, es que quiero acostarme en paz. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces ¿qué? Vivir ¿cómo? Confiado. Entonces, ¿qué es vivir confiado? Hoy no me salieron bien las cosas. Hoy fue dura la batalla. Mañana será un nuevo día. Y Dios dice que renueva todas las mañanas su misericordia. Entonces mañana puede ser una nueva misericordia para mi vida y para mi corazón. ¿Qué pasó? La palabra, la ley, me ha iluminado el logos, pasó a ser un rema. Y ahora yo tengo una espada para enfrentar al enemigo. Pero si la palabra sigue como a veces está, ella allá, muy bien, muy linda. Qué Biblia tan preciosa. Uy, qué churra, ¿te ves? Y yo sigo acá y nunca la abro, nunca la escudriño, nunca la marco. ¿Voy a tener esa herramienta, esa espada obrando a mi favor? No, mi hermano. Pero cuando yo empiezo a estudiar la palabra y entonces dejo de decir es que yo soy un burro y empiezo a decir, Señor, yo tengo la mente de Cristo. Tu palabra dice que yo tengo tu mente. Entonces si yo tengo tu mente, Señor, wow, puedo aprender, puedo hacer las cosas. Y entonces empiezas a leerla y eres ¿qué? Iluminado. O sea, ¿qué es iluminar? Acuérdese, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces no estamos hablando de nuevas revelaciones, sino estamos hablando que ya está aquí lo que yo necesito para mi vida. ¿Qué es lo que me hace falta? Que el texto logos ilumine y usted diga, wow, increíble, nunca lo había entendido así, gloria a Dios. Y entonces viene el logos, pasa a ser el rema. Y el rema en nuestras vidas entonces es la aplicación que nos conecta con la necesidad específica. ¿Qué le invito? Eso sí, no haga esto. Una vez, yo también lo hice, también caí en eso. Alguien me dijo, la mejor forma que usted tiene para leer la palabra es la siguiente. Abra la escritura donde sea y ponga un dedo a ver qué el Señor le dice. No le recomiendo eso porque le pueden salir cosas que usted después se va a arrepentir. Le digo porque a mí me pasó.
Sí, me puse un día a jugar, pensé que eso era así. Yo dije, Señor, lo que tú digas, voy a hacerlo. Lo que tú digas, voy a hacer. Y puse el dedo en una parte que preciso yo estaba con esas ganas de leer el Génesis y estaba por allá en la historia de Caín y Abel. ¿Y qué creen? ¿Dónde cayó este dedito? ¿Ah? Cuando Caín cogió y fue y mató a su hermano. No, no juegues así. Hay que tener una lectura responsable de la palabra del Señor. Hay que quitar la premura de ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Dónde está la promesa? No. Hay que aprender a leer toda la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios ¿qué? Sea ¿qué? Perfeccionado para toda buena obra. ¿Quiere ser perfeccionado? Necesitas la palabra de Dios. Necesitas entender, necesitas que la palabra de Dios te ilumine. Está ahí. Hace como 2 semanas hacía un ejercicio de oración y lectura con alguien y leíamos un pasaje que uno cuando lo lee uno dice, no, ese pasaje no se entiende nada. Y entonces lo leímos, la verdad lo leímos como 4 o 5 veces. Hasta que por allá en la 5ª vez que lo leímos, encontramos la solución. ¿Por qué? Y pensábamos eso con la persona que estaba y me decía, sí, ¿sabes qué? Estamos olvidándonos a la hora de leer, tenemos mucha prisa, queremos llegar al final de la historia, la promesa, y nos olvidamos de los detalles puntuales que nos guían. Toda la palabra de Dios es medicina, es liberación. Hay detalles puntuales y precisos que Dios tiene para tu vida. Necesitamos aprenderla, porque cuando la aprendemos recibimos la capacitación que da el poder para que podamos usarla como un arma, con la confianza para ir al frente de batalla y enfrentar al enemigo. Satanás puede leer nuestras circunstancias y tentarnos, pero no puede leer nuestros pensamientos. Por eso es tan importante que hables, que pienses y que respires la palabra de Dios. Por eso es tan importante que hables, que respires, que pienses la palabra de Dios. Por eso es tan importante que hables, que pienses, que respires la palabra de Dios. ¿De qué fuimos hechos? No, nosotros fuimos hechos por las manos de Dios. Pero todo lo que vemos fue hecho ¿de qué? De la palabra de Dios. El Señor dijo, sea la luz. ¡Pum! Produzcan. El Señor nos enseña el poder que hay en la palabra. Pero ojo, no caigamos en lo que ahora se volvió una teología. Yo declaro, entonces yo declaro que soy bueno. Yo declaro, no, no es eso. Porque cuánta gente, si eso fuera así, todos los que dicen que van a ser ricos serían ricos y tendríamos ricos por montones, ¿no? Pero se ha visto que todos esos que dicen que son ricos, ¿por qué? Porque no es simplemente decir las cosas. La palabra tiene un poder en la declaración, pero la declaración tiene el poder cuando se entiende lo que se está diciendo. Se lo repito, la palabra en sí tiene un gran poder, pero el poder radica en entender lo que se está diciendo. Jesús y los que se acercan enfermos a Jesús, Jesús siempre les pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y los ciegos dicen, quiero recobrar la vista. Y Jesús, ¿qué dice? Sea hecho. Recibe el milagro. Tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Aquí le doy este dato. No todo en la palabra es de orar. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Sí? Hay cosas que son de obedecer. Hay cosas que son de ir. Los milagros, ¿cómo ocurren los milagros? ¿Por qué oras?
¿Cómo ocurren los milagros? Dice, estas señales seguirán a los que creen. Creer, ¿listo? Y después de decir, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué hay que hacer? Creer. ¿Y qué más? ¿Creer y qué? ¿Creer y qué? Dígale al que tiene a su lado, creer y ponga la mano. ¿Sí? Poner la mano sobre el enfermo con fe va a hacer que sane. La oración es un gratis. Pero si uno entiende la palabra del Señor, la reflexiona, la medita, la palabra de Dios derriba en nosotros un poconón de cosas y agüeros que a veces como cristianos tenemos. A veces como cristianos estamos llenos de mitos y leyendas, de cosas que no ha dicho la palabra del Señor. Y entonces por eso en nuestra praxis, en nuestra práctica de fe erramos. Deja de estar lleno de agüeros y de cosas. Abre la palabra del Señor y conoce la palabra del Señor. Aprende la palabra del Señor. Vive la palabra del Señor y entonces vas a ser un hombre o vas a ser una mujer que el Señor está perfeccionando. Pero ¿qué necesitamos? Leer la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, comer la palabra. Deje de andar meditando en los problemas. Eso no se soluciona así. La palabra de Dios es viva y eficaz y va a ayudarnos a salir adelante. Hay muchas enfermedades que son el resultado de una atadura de palabras. Hay problemas que enfrentamos en nuestra mente que son el resultado de no tener la palabra de Dios morando en nosotros. Aprender la palabra, hablar la palabra, es decirle al enemigo que estamos puestos bajo autoridad. Porque no son nuestras palabras, sino son las palabras de Dios. El soldado que está bajo autoridad escucha las órdenes de su comandante y actúa. Si estás bajo autoridad vas a ser guiado. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. Cuando estamos en la milicia, estamos siendo guiados. Necesitas ser guiado. ¿Qué necesitas? La palabra de Dios. ¿Quieres tomar una buena decisión? Ora al Señor y dile, Señor, habla a mi vida a través de tu palabra. Porque a veces nos gusta, Señor, habla a mi vida. Ay, hábleme, venga. Y entonces andamos buscando por ahí cosas y que se nos apareció y que nos dijo y que esto, ¿no? Escucha la palabra del Señor, aprende la palabra del Señor, escríbela. ¿Qué le dice Deuteronomio a los padres? Dice, las escribirás, hablarás de ellas por el campo, irán por un lado y por el otro, las pondrás en los dinteles de tus puertas, las aprenderás. En lugar de echando chisme en el camino, usted va reflexionando y hablando la palabra del Señor, la palabra de Dios. Es esa espada que va a penetrar, esa espada que está siendo atacado, y entonces en un momento el Señor trae la palabra, usted quita el escudo y le dice al enemigo, fuera. Y se va, porque la palabra de Dios dice, escrito está. ¿Qué está escrito de parte de Dios para tu vida? No lo sabes si no abres la escritura y empiezas a tomarlo como una herencia tuya. Por eso se dice Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Una herencia. Usted tiene grandes herencias. No se ha descuidado con la herencia que Dios le ha dado. Úsela, háblela, léala, viva, medite la palabra del Señor. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra te prepara para buena obra. La palabra quita de ti el miedo. ¿Le tienes miedo al futuro? ¿Le tiene miedo al apocalipsis? ¿No? ¿Sí? ¿Sabe? Tiene que leer la palabra. La carta más preciosa
que debiéramos leer como cristianos es el Apocalipsis. Lo que pasa es que se ha llenado de mitos y leyendas, de cosas, pero el Apocalipsis es la carta donde nos muestra el Señor el amor tan precioso que tiene con nosotros, en que mientras está acabándose todo el mundo y todas las cosas se acaban, nosotros estamos siendo guardados y preservados por el Señor. La palabra de Dios. Pero ojo, porque a veces no sabemos mucho la palabra, pero la palabra logos y no se ha vuelto un rema de parte de Dios para nuestra vida. Conozco personas que se saben la Biblia de pe a pa, pero la Biblia jamás ha entrado a sus vidas, a su corazón y los ha transformado. Necesitas permitir que la palabra de Dios transforme tu vida. Transforme tu vida. Apropiate, abraza la palabra. Deje de estar abrazando por ahí la envidia, a otras cosas ahí todas feas. No estoy diciendo que su esposo si lo abraza es feo, ¿no? Ni su esposa. ¿Sí? Hago la salvedad. Pero deje de estar abrazando la envidia ahí. Usted se abraza con la envidia toda la semana, se abraza con el rencor toda la semana y tan lindo, con la depresión. No, eche eso fuera de usted, no abrace eso, abrace la palabra de Dios que traerá sanidad y medicina a su cuerpo, que lo va a liberar. Dice, conoceréis la verdad. ¿Y qué? La verdad te hará libre. ¿Conoces qué? La verdad, y la verdad te hace libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte. La palabra de Dios, la palabra es como una espada, la espada del Espíritu. ¿Qué es? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para apuñalar. Y usted está ahí con su escudo firme y con su espada lista, y el Señor le envía la palabra y usted le hace al enemigo, tome. Ay, gloria a Dios. Pero si no tienes la palabra, no tienes cómo atacar. Amén. La espada. ¿Cómo está la espada? A veces la espada de muchos está por allá. A veces la espada, ¿ha visto las Biblias pegadas? Que usted le toca. ¿Por qué? Porque no se abre, no se usa. ¿Se ha visto las Biblias de agüeros? En el Salmo 91 en mi casa para que me proteja. ¿Y usted cree que eso funciona? Eso no funciona, mi hermano. Necesita tomar la espada. ¿Dónde toma la espada? Diga, en la mano derecha. Tome su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos trajeron espada? A ver, muy bien. ¿Y los otros? Las espaditas. ¿Qué pasó con las espadas? Mi hermano, ¿qué pasó con la espada? Saque la espada. Dijo alguien, saque la espada. Y vamos a Joel 2. Saque la espada, mi hermano. A ver, ¿dónde está la espada? La espada. Y eso, bueno, muy bien. Levante su espada con orgullo y diga, aquí tengo mi espada. Sí, estoy aquí. Pero dígase a usted mismo, pero así cerrada no me sirve. Diga, tengo que abrirla, estudiarla. Bueno, ¿cuántos aprendieron un versículo nuevo esta semana? Levante su mano y en la transmisión mande una cosita así. ¿Cuántos lo aprendieron esta última semana un versículo? Levante su mano. Bueno, los últimos 15 días. Levante la mano, téngala arriba por favor. Listo, 15 días. Bueno, el último mes un versículo. Este ejercicio no lo hago para avergonzarlo, sino para llamarle la atención en que, mi hermano, estamos así. Por la gracia y la misericordia de Dios, estamos siendo sostenidos. Pero no podemos, hermanos, seguir ahí pegados a ahí solamente a eso, mi hermano, no se puede. Decía una frase cristiana de hace muchos años, cristiano que no ora, el diablo se lo.
y cristiano que no se aprende la palabra del Señor, ¿qué creen que pasa? Ni siquiera lo devoran. Mi hermano, no más eso en su vida. No más eso en su vida. Dígale al que tiene a su lado, hágale así cara de pesar y dígale, das lástima. Dígale, da lástima. ¿Por qué? Porque tiene que usar la palabra del Señor. Yo traje una espadita que me prestaron. Bueno, sí, más o menos así era la de los romanos. ¿Sabes? La palabra tiene que estar ¿dónde? En tu mano, abierta, en tu mente, en tu corazón. Si está por allá olvidada, eso no funciona. Necesita la palabra de Dios para enfrentar al enemigo. ¿Por qué estás perdiendo la batalla de la vida? Porque no estás aprendiendo la palabra. Si hiciéramos un promedio, tenemos un promedio muy escaso de la palabra de Dios. Mi hermano, tenemos que aprender. Escriba ahí en su libreta de apuntes. Voy a aprender y a memorizar la palabra de Dios. Y póngase una meta. Voy a empezar aprendiéndome tanto. No se me ponga aquí que me va a aprender un capítulo, mi hermano, si no he aprendido a aprender un versículo. Diga, un versículo, por lo menos me va a aprender un versículo a la semana. ¿Listo? Vale, vamos a empezar por ahí. Diga, 1 a la semana. Y si no me aprendo 1 a la semana, entonces póngase una penitencia y algo. Diga, bueno, entonces si no me aprendo 1 a la semana, entonces tal cosa. Pero vamos a aprender juntos, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a andar? Por la palabra de Dios. Vivir la palabra, memorizar la palabra de Dios. Se necesita la espada en tu mano, abierta y útil, para enfrentar las acechanzas de fuego del maligno. Para cuando usted está ahí resistiendo y entonces usted dice, ay Señor, ayúdeme. Y Dios le envía una palabra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, se ha sentado. Uy, gloria a Dios, aleluya. Pero si no se sabe la palabra, usted empieza por ahí a decirle, como le pasó a unos muchachos. Resulta que estaba Pablo haciendo milagros y entonces hay unos muchachos que se aprendieron lo que decía, en el nombre de Jesús, fuera. Y entonces se fueron y se pararon frente a un diablo y le dijeron, fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos salir. El demonio apenas escuchó en el nombre de Jesús, pues iba corriendo. Y como antes de llegar a la cuadra, escuchó la otra parte y se devolvió. Y dice la historia en Hechos, le pregunta a los muchachos, espere, vuélvame a decir, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Que en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos echar fuera. Y él les dice, bueno, a Jesús lo conozco, sí, claro que sí. A Pablo también lo conozco, claro, ¿cómo no? ¿Y ustedes qué pitos tocan en todo esto? A ver. Y entonces, ¿sabe qué hizo el diablo? Los cogió y los avergonzó y los mandó desnudos. Cuando tú no conoces la palabra del Señor, el diablo coge y lo avergüenza y lo desnuda. No le dé papaya, hermano. ¿Sí? Con mucho respeto, dígale al que tiene a su lado, no dé papaya. O sea, ¿por qué le gusta dar papaya, mi hermano? ¿Sí? Eso es como acá, como aquí, y aparte que está bien cara la papaya, mi hermano. Eso es como el que aquí en Bogotá sale y se pone a hablar en la calle, mi hermano, y lo roban. ¿Qué hay que decirle? No es papaya, hermano. ¿Listo? ¿No vamos a dar qué? Papaya. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.